El aire de Solaria, en plena canícula andaluza, olía a salitre, a fritanga de boquerones y a la desesperanza reseca de los callejones del laberinto. ¿Cuántos veranos más tendría que soportar Luna valiente aquel calor pegajoso que se adhería a la piel como una segunda condena? A sus 17 años, con su pelo teñido de un azul eléctrico desafiante, a menudo recogido en dos coletas desiguales que gritaban rebeldía silenciosa, Luna se sentía tan atrapada como las moscas en las telarañas que adornaban las esquinas de su decrépito edificio. Su piel, de una palidez casi translúcida, contrastaba con la oscuridad de sus ojos grandes, observadores, que parecían haber visto demasiado. Vestía ropa de segunda mano, customizada por ella misma con parches de sus bandas de punk rock favoritas y dibujos intrincados que eran su único escape, su forma de gritar sin abrir la boca. Un pequeño piercing en la nariz que su madre, Carmen, le suplicaba que se quitara antes de que te cierren todas las puertas, completaba su estética. El laberinto, su barrio, era un amasijo de calles estrechas y serpenteantes, edificios con fachadas desconchadas, donde la ropa tendida en los balcones pintaba banderas de pobreza multicolor. Grafitis, algunos artísticos, la mayoría simples firmas, cubrían las paredes como cicatrices urbanas. Pequeños comercios familiares, regentados por gente con la misma mirada cansada de su madre, luchaban por sobrevivir. Ruido, vida, pero también el eco constante del paro y el trapicheo discreto en las plazoletas umbrías. Al otro lado de Solaria, invisible pero omnipresente como un dios cruel, se extendía la cornisa dorada. Allí vivía Mateo Rivas, la personificación de todo lo que Luna despreciaba. 18 o 19 años, atractivo de manual, con esa sonrisa encantadora que nunca llegaba a sus fríos ojos calculadores. Ropa de marca, peinado impecable, el coche deportivo de su papá, Ricardo Rivas, un empresario influyente con más conexiones que un pulpo. Mateo y su pandilla de pijos eran una plaga en el instituto, y a veces en sus incursiones exóticas por los límites del laberinto, también en su territorio. Luna los había dibujado en su cuaderno secreto. Mateo como un reyesito déspota con corona de oro y pies de barro, sus secuaces como bufones serviles. No sabía que uno de esos dibujos, entrevisto por un compinche de Mateo, sería la chispa. O quizás fue aquella vez que, ante una de sus bromas pesadas, Luna simplemente lo había mirado con una mezcla de lástima y desdén, sin decir palabra, y se había marchado. Eso, para alguien como Mateo, acostumbrado a la sumisión o al enfrentamiento temeroso, fue una afrenta intolerable. Su ego, tan inflado como los yates de la cornisa dorada, se había desinflado momentáneamente, y eso exigía venganza. Una venganza fría, calculada, desproporcionada. Una tarde, mientras el sol caía a plomo y el aire vibraba con el canto de las cigarras, Mateo decidió que era el momento. El objetivo, la fachada recién pintada del exclusivo Club Náutico de la Cornisa Dorada, del que su padre era socio distinguido. Unas pintadas enormes, obscenas, con insultos dirigidos a las familias bien de Solaria. La firma, un símbolo anárquico que Luna había usado alguna vez en sus dibujos más contestatarios. La ejecución fue meticulosa. Uno de sus amigos con guantes usó un tipo de spray de color vibrante similar a los que Luna podría usar para sus grafitis imaginarios. Dejaron caer accidentalmente un trozo de tela de una camiseta vieja de Luna que Mateo le había robado del tendedero comunitario semanas atrás con aviesas intenciones. Y, por supuesto, una llamada anónima a la policía, describiendo a una chica con el pelo azul, pinta de kinky del laberinto, huyendo del lugar. El inspector Raúl Garrido, un hombre de mediana edad, con el cinismo grabado en las arrugas alrededor de sus ojos y una barriga que hablaba de demasiadas tapas y pocas carreras, recibió la llamada. La presión desde arriba, léase Ricardo Rivas a través del concejal de seguridad, amigo suyo, fue instantánea. Hay que dar un escarmiento, Raúl. Esta gentuza se está pasando de la raya. Garrido, que veía a los chicos como Luna y automáticamente pensaba problemas, no necesitó muchos incentivos. Pelo azul del laberinto, pintadas en zona pija, blanco y en botella. Las pruebas aparecieron donde el testigo anónimo había indicado, cerca de la tapia trasera de la casa de Luna, un bote de spray casi vacío y el trozo de tela enganchado en una zarza. Para Garrido era caso cerrado antes de empezar. La detención fue un borrón humillante. 2 agentes uniformados, con la misma mirada de suficiencia que su jefe, aporrearon la puerta.
Carmen, que llegaba de limpiar una casa en la cornisa dorada, con el olor a lejía aún impregnado en su ropa barata, abrió la puerta y se encontró con la pesadilla. Luna, sacada de su habitación, de su mundo de dibujos y música, apenas tuvo tiempo de calzarse unas zapatillas. En la comisaría el aire olía a sudor rancio, a café requemado y a miedo. El interrogatorio fue una farsa. Garrido la miraba como si ya la hubiera condenado. Así que te gusta pintarrajear paredes, ¿eh, artista? Su voz era melosa, falsamente comprensiva. Luna, con un nudo en la garganta, negó con la cabeza. Yo no he sido, yo no uso ese tipo de spray, ni haría algo así. Ah, ¿no? Pero el bote estaba al ladito de tu casa. ¿Y esta tela, te suena? Le mostró la bolsa de pruebas. Los ojos de Luna se abrieron como platos. Era de una de sus camisetas favoritas, una que creía perdida. El miedo se transformó en un terror frío. Intentó explicar, hablar del acoso de Mateo, de su posible venganza, pero Garrido la cortó con un gesto de la mano. Déjate de cuentos, niña. Aquí el único que acosa eres tú al buen gusto y a la propiedad privada. Tienes derecho a una llamada. Avisa a tu mamá para que te traiga un bocadillo a los calabozos. Carmen llegó a la comisaría hecha un mar de lágrimas. Consiguió que le asignaran un abogado de oficio, el señor Benítez, un hombrecillo gris, con un maletín desgastado y una pila de expedientes que amenazaban con sepultarlo. Escuchó la historia de Luna con la paciencia de quien ha oído 1000 versiones de Yo no fui. Mira, chica, le dijo con un suspiro que olía a derrota anticipada, las pruebas son circunstanciales, pero están ahí, y la víctima es gente importante. Lo mejor que puedes hacer es declararte culpable, mostrar arrepentimiento. Con un poco de suerte, te cae una multa gorda y unos servicios a la comunidad. Si vamos a juicio y te condenan, será peor. Luna sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Declararse culpable de algo que no había hecho? La sola idea le revolvía el estómago. Miró a su madre, que la observaba con una angustia infinita. No, mamá, yo no lo hice. Mientras tanto, en Solaria Digital, un pequeño periódico online que luchaba por hacerse un hueco entre los grandes medios locales, Sophie Méndez, periodista en prácticas, revisaba las notas de sucesos. 22 años, gafas de pasta, una energía desbordante y un idealismo que aún no había sido aplastado por la realidad de la profesión. La nota sobre el arresto de una joven grafitera en la cornisa dorada era breve, casi un suelto. Pero algo llamó su atención. Luna Valiente, el nombre le sonó. Recordó haber visto alguna vez a una chica con el pelo azul eléctrico en el laberinto, dibujando en un cuaderno con una concentración feroz. La rapidez del arresto, la contundencia de las acusaciones contra una menor por parte de una familia tan poderosa como los Rivas. Olía raro. Jefe, le dijo a su editor, un hombre pragmático que valoraba más los clics que las cruzadas, puedo investigar un poco más esto de la chica grafitera. El editor se encogió de hombros. Mientras no me traigas problemas con los Rivas, pero no pierdas mucho tiempo, tenemos que cubrir la regata del fin de semana. Sophie empezó por lo básico. Fue al laberinto. Las calles olían a la comida del mediodía, a ropa húmeda secándose al sol implacable. Encontró a Carmen, una mujer rota pero con una chispa de dignidad en los ojos. Carmen le contó todo. La historia de Luna, su pasión por el arte, su carácter reservado pero noble y sobre todo el acoso constante de Mateo Rivas. Ese niño es malo, señorita, malo de verdad, y como tiene dinero se cree el dueño del mundo. Estoy segura de que él está detrás de esto para hacerle daño a mi Luna. Sophie escuchó con atención, tomando notas en su libreta llena de garabatos. La versión de Carmen encajaba con la intuición de la joven periodista. Visitó el lugar donde supuestamente se encontraron las pruebas. La zona era accesible, cualquiera podría haber dejado allí el bote y la tela. Intentó hablar con el inspector Garrido, pero éste la despachó con evasivas y una condescendencia que la enfureció. El caso está claro, señorita periodista. Deje que la policía haga su trabajo. Intentó acercarse al entorno de Mateo. Sus amigos eran un muro de silencio arrogante. El propio Mateo, al que abordó a la salida del club náutico, la miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. ¿Luna Valiente? Ah, sí, la delincuente esa. Una pena que haya gente así en Solaria. Manchan la imagen de la ciudad. Su cinismo era perfecto. Luna, mientras tanto, pasaba las horas en el centro de menores a la espera del juicio rápido que los Rivas estaban impulsando. El miedo era una bestia que le roía las entrañas.
Se aferraba a su cuaderno, dibujando con furia, con trazos negros y violentos. Intentaba recordar cada detalle del día del vandalismo. Había estado en casa casi toda la tarde, ayudando a su madre con la colada y luego dibujando en su habitación. Recordó haber visto pasar al grupo de Mateo en sus motos ruidosas por la calle principal del laberinto, camino de la cornisa dorada, mucho antes de la hora en que supuestamente ocurrieron los hechos. ¿Podría ser una coartada? Pero, ¿quién la creería? Sophie no se rindió. Empezó a revisar las redes sociales de Mateo y sus amigos, fotos de fiestas, de yates, de una vida de lujo despreocupado, nada relevante al principio, hasta que dio con el perfil de una chica, Lucía, que había sido novia de Mateo hacía unos meses y que ahora parecía mantener las distancias. Sophie la contactó. Al principio, Lucía se mostró reacia, asustada, pero Sophie insistió, apelando a su conciencia. Sé que Mateo puede ser cruel. Si sabes algo, por pequeño que sea, podría ayudar a una chica inocente. Finalmente Lucía cedió. No tenía pruebas directas, pero le contó a Sophie sobre la obsesión de Mateo con Luna, cómo hablaba de darle una lección a esa piojosa de pelo azul. Y recordó algo más. Mateo, unos días antes del incidente del club náutico, había estado buscando en Internet cómo quitar huellas de un bote de spray y tipos de tela que se enganchan fácil. No era mucho, pero era un hilo del que tirar. La presión de Ricardo Rivas sobre el sistema judicial era palpable. El juicio de Luna se fijó para la semana siguiente. El editor de Sophie la llamó a su despacho. Sophie, sé que estás trabajando duro en esto, pero me ha llamado Ricardo Rivas. Está muy molesto. Dice que estás difamando a su hijo. O dejas el tema o tendré que tomar medidas. Sophie sintió un escalofrío. Su incipiente carrera podía terminar antes de empezar. Pero la imagen de Luna, de sus ojos asustados pero desafiantes, y la angustia de Carmen la impulsaron a seguir. Luna, en una de sus pocas conversaciones con el señor Benítez, le mencionó lo de haber visto a Mateo y su grupo mucho antes del vandalismo. El abogado apenas le prestó atención. Eso no prueba nada, Luna. Podrían haber vuelto más tarde. Pero a Sophie, cuando Luna se lo contó en una breve visita permitida, se le encendió una bombilla. Si podía demostrar que Mateo estaba en otro sitio en el momento exacto del vandalismo, o que su coartada era falsa. El avance clave llegó de la forma más inesperada. Un antiguo empleado de mantenimiento del club náutico, despedido injustamente por Ricardo Rivas hacía un tiempo, contactó con Sophie tras leer uno de sus primeros artículos online, muy cauteloso, que apenas insinuaba dudas sobre el caso. El hombre tenía una copia de las grabaciones de seguridad de una cámara exterior del club, que casualmente apuntaba a un callejón trasero por donde los vándalos tuvieron que pasar. La calidad no era buena, pero se distinguían siluetas, y una de ellas, por la forma de moverse, por un tic nervioso que el empleado recordaba, se parecía mucho a uno de los amigos más cercanos de Mateo. Además, la hora de la grabación era crucial. Coincidía con el momento en que Luna tenía una coartada más o menos sólida, ya que su vecina de enfrente, una anciana muy observadora, recordaba haberla visto tender la ropa en el patio interior a esa hora exacta. Sophie sintió un torrente de adrenalina. Tenía algo tangible. El día del juicio llegó como una losa. Solaria amaneció bajo un cielo plomizo, como si la propia naturaleza estuviera de luto por la injusticia que se avecinaba. Luna, vestida con la ropa más discreta que Carmen pudo encontrarle, entró en la sala del juzgado con el corazón encogido. El señor Benítez parecía aún más gris y derrotado que de costumbre. En la primera fila, Ricardo Rivas y su esposa observaban con la dureza de quienes se saben ganadores. Mateo no estaba. Su padre había decidido que era mejor no exponerlo a este ambiente sórdido. El fiscal presentó las pruebas: el bote de spray, el trozo de tela, el testimonio del testigo anónimo, que declaró por escrito convenientemente. La defensa del señor Benítez fue breve y carente de convicción. Todo apuntaba a una condena rápida. Sophie había intentado desesperadamente que su editor publicara la información sobre la grabación y el testimonio de la vecina, pero el miedo a los Rivas era demasiado fuerte. Lo siento, Sophie, no puedo arriesgar el periódico por esto. En un receso, justo antes de que el juez llamara a las partes para las conclusiones finales, Sophie tomó una decisión. No podía dejar que Luna fuera condenada. Se acercó al señor Benítez, que estaba revisando sus notas con aire ausente. Señor Benítez, tengo pruebas que demuestran la inocencia de Luna, pruebas irrefutables.
El abogado la miró con escepticismo. Ya es tarde, señorita. Además, ¿qué pruebas podría tener usted que la policía no haya encontrado? Sophie le mostró en su móvil una captura de la grabación y el resumen del testimonio de la vecina. Los ojos del señor Benítez se abrieron un poco. Quizás, solo quizás, había una remota posibilidad. Pero, ¿cómo presentar aquello ahora? Luna, desde el banquillo, vio la agitación, vio a Sophie hablando con su abogado. Una chispa de esperanza tan frágil como un ala de mariposa nació en su pecho. El juez volvió a la sala. Señor letrado, ¿tiene algo más que añadir? El señor Benítez tragó saliva. Miró a Sophie, luego a Luna, luego al juez. Por primera vez en mucho tiempo sintió el peso de su profesión, no como una carga, sino como una responsabilidad. Sí, señoría, han llegado a mi conocimiento nuevas pruebas de vital importancia que podrían cambiar el curso de este juicio. Solicito permiso para presentarlas. La sala quedó en silencio. Ricardo Rivas miró al abogado con furia contenida. El fiscal protestó. Pero el juez, un hombre mayor con fama de recto, aunque a veces demasiado apegado a la letra de la ley, frunció el ceño. ¿Nuevas pruebas, dice? ¿De qué se trata? Sophie, con el permiso tácito del señor Benítez, dio un paso al frente. Señoría, soy Sofía Méndez, periodista de Solaria Digital. Tengo en mi poder una grabación de seguridad y un testimonio que sitúan a otras personas en la escena del crimen y proporcionan una coartada sólida a la acusada. El revuelo fue inmediato. El juez, tras unos momentos de deliberación tensa, accedió a revisar las pruebas en su despacho durante un receso extraordinario. La grabación, aunque borrosa, junto con el testimonio de la vecina y la información que Lucía había proporcionado sobre las búsquedas de Mateo en Internet, empezaron a tejer una narrativa completamente diferente. La coartada de Luna para la hora clave del vandalismo se fortaleció. Las siluetas de la grabación analizadas con más detenimiento no se parecían en nada a Luna. Cuando se reanudó la sesión, la atmósfera había cambiado. El juez ordenó una investigación policial urgente sobre los nuevos hallazgos. La presión mediática, alimentada por la filtración de Sophie a un bloguero independiente que sí se atrevió a publicar la historia con las primeras pruebas, empezó a crecer. En cuestión de horas, la historia de la grafitera se convirtió en la historia del posible montaje. La policía, ahora bajo el escrutinio público y judicial, tuvo que tomarse en serio la nueva línea de investigación. El amigo de Mateo que aparecía en la grabación fue interrogado y bajo presión acabó confesando. Contó cómo Mateo había planeado todo, cómo habían conseguido la tela de Luna, cómo habían plantado las pruebas. La fachada de Mateo Rivas se desmoronó con la misma rapidez con la que se había construido su falsa acusación. El juez, con las nuevas pruebas y la confesión, no tuvo más remedio que dictar la absolución de Luna Valiente. Los cargos fueron retirados. En la sala, Carmen rompió a llorar, esta vez de alivio, abrazando a su hija con una fuerza que casi la ahoga. Luna, aún temblando, miró a Sophie, y en sus ojos había una gratitud inmensa. El señor Benítez, por una vez, sonreía levemente, sintiéndose útil. El escándalo para la familia Rivas fue mayúsculo en Solaria. Ricardo Rivas movió todos sus hilos para controlar los daños, pero la mancha en su reputación y en la de su hijo fue imborrable. Mateo, enfrentado a la evidencia y al desprecio público, tuvo que admitir su culpabilidad en el vandalismo y en la falsa acusación. Las consecuencias legales para él fueron relativamente menores gracias a la influencia de su padre. Una fuerte multa, la obligación de pagar los destrozos y unos meses de servicios comunitarios en un centro cívico del Laberinto, lo que para él fue la mayor de las humillaciones. Pero el verdadero castigo fue social. El fin de su estatus de intocable, la pérdida de amigos y el inicio de una reputación como un matón cobarde y manipulador. El inspector Garrido fue sometido a una investigación interna por su negligencia y sus prejuicios evidentes en el manejo del caso. Aunque no perdió su puesto, su carrera quedó marcada. Sophie Méndez, en cambio, se convirtió en la heroína local. Su valentía y tenacidad le ganaron el respeto de sus colegas y una oferta de contrato indefinido en Solaria Digital, que ahora veía los beneficios de tener una periodista dispuesta a llegar hasta el fondo. Luna salió del juzgado sintiendo que volvía a respirar, pero el aire ya no era el mismo. La experiencia la había cambiado para siempre. Era más fuerte, sí, pero también llevaba consigo una nueva capa de cinismo hacia el sistema. Una desconfianza que tardaría en sanar.
Su relación con Carmen se fortaleció, unidas por la adversidad superada. En las semanas siguientes, Luna encontró una nueva forma de canalizar su rabia y su resiliencia. Con el permiso del ayuntamiento y la ayuda de algunos jóvenes del barrio inspirados por su historia, empezó a pintar un gran mural en una de las paredes más visibles del laberinto. No era un grafiti vandálico, sino una obra de arte llena de color y de furia controlada. En el centro, una figura con el pelo azul eléctrico rompía unas cadenas, mientras a su alrededor se veían los rostros anónimos de la injusticia y los ojos vigilantes de la verdad. El mural se convirtió en un símbolo para el barrio, un recordatorio de que incluso en los lugares más olvidados, la justicia, a veces con mucha lucha, podía abrirse camino. Solaria seguía siendo una ciudad de contrastes hirientes, donde el laberinto y la cornisa dorada parecían planetas diferentes. Se había ganado una batalla, pero la guerra contra la desigualdad y el prejuicio estaba lejos de terminar.